Sí, definitivamente además renace cuando una sociedad no está preparada para defender sus derechos. Es decir, la libertad es un derecho humano que es implícito del ser humano, pero en países como el nuestro debe ser defendida además de valorada. Entonces, lamentablemente nos encuentra en una situación en la cual desde hace muchos años el ciudadano argentino es indiferente a las políticas públicas, a lo público, por decirlo de alguna manera, y esto ha ocasionado que década tras década de indiferencia, de poco interés, de a mí no me toca este problema, entonces ¿por qué me voy a meter? Que lo hagan aquellos a los cuales les afecta. Y eso ha producido que la cohesión de nuestra sociedad y el entramado social, que es el que resiste este tipo de avances del Estado, no esté aceitado, no esté formado. Entonces, lo que estamos viendo, desgraciadamente, es, bueno, las consecuencias de la indiferencia de una parte del pueblo argentino. Por supuesto, no todos somos culpables, por supuesto, en algunas circunstancias algunos han sido más activos que otros, pero aquí no hay un conocimiento profundo de lo que es la Constitución, de lo que son las leyes, de cuáles son los límites del Estado frente al ciudadano, porque el Estado tiene límites, el Estado no es dueño de nuestras vidas o de nuestras propiedades o de la posibilidad de limitar nuestros derechos. Entonces, ante una situación tan excepcional como la de la pandemia, estamos viendo cómo la población acepta como normal que un gobierno gobierne, valga la redundancia, a través de decretos de necesidad y urgencia, que se le impida a los ciudadanos de alguna forma la capacidad de disponer o de sus bienes, en el caso de las pymes que están siendo sumamente afectadas por la cuarentena, o de su libertad ambulatoria. Por supuesto, uno no está de acuerdo con que el virus del coronavirus se desperdigue por toda la República Argentina, ni estamos de acuerdo en que la gente se contagie impunemente. Lo que estamos diciendo es que no se puede, por ejemplo, restringir la libertad ambulatoria de la tercera edad de los adultos mayores exclusivamente porque son adultos mayores, como pretendió hacer Larreta. Quería lograr que pidan permiso para salir por un número de teléfono. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas que ya en algunos casos hasta rozan la ridiculez, pero el trasfondo de todo esto es sumamente grave. Y entonces empezás a ver este tipo de, primero son destellos y después ya son actitudes netamente dictatoriales o actitudes muy limitantes de lo que son los derechos humanos, que además encima no cuentan ni con el aval del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo casualmente no está legislando ni está convalidando las decisiones del Ejecutivo, sino que además también vemos una justicia que en muchos casos es cómplice del Poder Ejecutivo en la toma de las decisiones, por acción o por omisión, porque, como todos sabemos, el Poder Judicial es el control de constitucionalidad de las decisiones de un Ejecutivo. Y sin embargo aquí no hay control de constitucionalidad, no hay absolutamente ninguna voz que diga, ustedes deben frenarse acá, hasta acá pueden llegar. Pero el problema es que aquí nos toma con unas instituciones estatales que no están en su mejor momento ni están trabajando realmente con la confianza de la sociedad o con, de alguna forma, no están trabajando institucionalmente, no están trabajando según lo que es el Estado de Derecho, una economía que está en un punto en el cual no resiste este tipo de medidas de freno total de la economía, un periodismo que en muchos casos solo vive de la pauta estatal, con lo cual la independencia en el derecho a la información, en la libertad de expresión, por supuesto, se encuentran muy limitadas, muy poco abiertas en lo que pueden decir, y la población, entre el terror de contagiarse una enfermedad de la cual sabemos poco y nada, y la indiferencia.
bueno, listo, me quedo en mi casa, tengo sueldo estatal, me quedo en mi casa, ¿qué me importa? No tengo sueldo estatal y bueno, pero ahora de qué vivo, qué voy a comer, o sea que en toda esta situación van a empezar a pasar este tipo de hechos que cada vez van a ser más comunes. O sea, lo que pasa con la libertad de expresión, que va a tornarse cada vez más común cuando haya más voces disidentes y más personas que se opongan a que las limiten hasta este punto que en muchos casos ya es irrisorio. Tanto el alto comisionado de las Naciones Unidas, que está integrado por Michelle Bachelet, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han solicitado a los distintos gobiernos, según su área, el Sistema Ujú. Interamericano en América y las Naciones Unidas, a todas las naciones que forman parte de este organismo internacional, han solicitado a los distintos gobiernos que se den libertades en el caso de todos aquellos que están privados de su libertad, es decir, que simplemente ahora estoy entrando al sitio para poder leerte un poquitito más en detalle, eh, que se den ciertas libertades a los que están privados de su libertad de manera de resguardar su derecho a la salud y de manera de que no se contagien o no se masifique el contagio en las cárceles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, esto fue en el mes de marzo, y Michelle Bachelet lo que expresó es que estaba sumamente preocupada por la llegada del coronavirus a los lugares de detención. Entonces pidió medidas urgentes a los gobiernos. Estas medidas urgentes incluyen, bueno, desde que se analice la excarcelación para delitos con penas de prisión más bien leves, después que si no se arbitren medidas de prisión domiciliaria con pulsera electrónica o con lo que sea, que por ejemplo se libere de alguna manera a los sectores de riesgo, son sectores de riesgo las mujeres embarazadas, los detenidos mayores a 65 años y todas aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes que hagan difícil su tratamiento o que los hagan vulnerables ante este virus. Por ejemplo, los diabéticos, los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen algún tipo de enfermedad de cáncer, algún tipo de cáncer, etcétera. Entonces, esta recomendación además ya se está aplicando en varios países, o sea, Argentina no es el único país ni del mundo ni de la región que está teniendo este debate respecto de se liberan o no se liberan los presos. En el caso de América Latina, además, lo que compartimos con los países de la región es que hay mucha sobrepoblación de presos en las cárceles, por varias razones. Por supuesto, se acrecentó el delito. Segundo, los expedientes judiciales o el poder judicial está trabajando o está colapsado por una serie de causas de determinadas temáticas o está sobrepasado por la cantidad de expedientes o simplemente trabaja con lentitud. Depende del juzgado, depende del fuero, etcétera. Y después además encontrás que esta situación de retraso de la justicia para dirimir las causas judiciales logra que las prisiones preventivas, es decir, la prisión preventiva es cuando una persona es detenida y no tiene juicio o no tiene sentencia firme. Bueno, el plazo para que una persona esté presa sin sentencia firme es de 3 años. ¿Sí? Es un plazo que en el caso de América, por el Pacto de San José de Costa Rica, nosotros tenemos 2 años de prisión preventiva más 1 año de prórroga, o sea que en total son 3 años. Cuando un preso no tuvo en 3 años un juicio o su sentencia no está firme en 3 años, deberían liberar a esa persona. Ahora, ¿por qué no se la libera? Bueno, porque puede haber peligro de fuga o simplemente porque esa persona puede obstaculizar la causa judicial desde el exterior, obviamente, está libre, la puede obstaculizar. Por ejemplo, es el caso de Cristina. Cristina es una persona que debiera haber estado detenida por lo menos un tiempo. ¿Por qué? Porque desde su libertad ha obstaculizado. De hecho, su hija se escapó, por ejemplo, a Cuba y estuvo un montón de tiempo y bueno, y de esa manera no se presentó ante la justicia. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que
se han hecho recomendaciones internacionales en los organismos de derechos humanos para que los países empiecen a analizar qué es lo que van a hacer con los detenidos. Y esto tiene que ver con algo que también es de justicia, porque, a ver, nosotros por ser o de derecha o tener ideas que no son netamente de izquierda, consideramos que aquel que está preso está bien preso y que se joda y que se quede en la cárcel y que le pase de todo. Y la verdad es que eso no corresponde. Una persona que está presa tiene que estar presa con dignidad, más allá del crimen que haya cometido. Primero el crimen se debe, por supuesto, demostrar, pero más allá de su crimen, las cárceles deben ser dignas, no son para tortura, nuestra propia Constitución lo dice. Atendiendo a esa cuestión es que vienen estas recomendaciones. Por supuesto, hay un alto grado de demagogia. Los estados como Argentina te hablan de derechos humanos, pero mientras tanto le violan los derechos humanos a los que están afuera de la cárcel, pero también a los que están adentro de la cárcel. La cantidad de presos que están con sus prisiones preventivas excedidas son muchos. Y tal vez a nosotros nos cae antipático que yo hable de esto, pero la realidad es que algún día alguno de nosotros también puede caer preso, y no por cometer un delito, sino simplemente por una acusación falsa. Y te quiero ver que estés 3 años en una cárcel, 4 o 5 sin sentencia. Hay que comprender que hay personas que están en las cárceles y son inocentes, nos guste o no nos guste. ¿Ustedes creen que un funcionario judicial o policial o del ámbito que sea del Estado, nosotros mismos somos tan infalibles? ¿Realmente creemos que somos tan infalibles y que nunca nos vamos a equivocar en absolutamente nada? Y si a eso le agregamos que hay intencionalidad política, ¿ustedes realmente piensan que vamos a estar resguardados todos aquellos que podamos manifestarnos en algo en contra del Estado? ¿Realmente se creen que estamos tan resguardados? Entonces, yo siempre abogo por que se respeten los derechos humanos independientemente de la persona a la cual se le deben respetar. El romper con esa premisa es lo que logra que se violen más los. Obviamente me cae como el traste un tipo que asesinó a toda su familia. Por supuesto que me cae pésimo y que tiene que cumplir con la totalidad de su pena. Pero una cosa es que cumpla con la totalidad de su pena y otra cosa es que yo lo tenga a los 25 años de cárcel, viviendo entre las ratas, comiendo una mierda, durmiendo en el piso y enfermándose de todos los virus y de todo lo que haya dando vueltas. Eso fuerza la recomendación de los organismos internacionales. Ahora, ¿qué sucede? Que como en Argentina la ley no se aplica bien, los tribunales no fallan en los tiempos necesarios y además encima tenés gente presa o fuera o escarcelada o en prisión domiciliaria exclusivamente por razones ideológicas, te encontrás que todo esto es un zafarrancho y te encontrás lógicamente con el enojo de la sociedad, que yo lo entiendo, pero que lógico, no te lo puedo justificar 100%. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales no es correcto que haya una persona detenida y no es correcto que haya una persona que esté en prisión domiciliaria. A ver, son momentos muy difíciles los que está viviendo Argentina, son momentos muy difíciles los que vivimos como sociedad, además de lo estatal o de lo político, eh, pero yo siempre abogo, más allá de que realmente es una situación bastante crítica en todos los órdenes, yo abogo simplemente para que conservemos mínimamente una cierta alegría. La vida es esto, a otras sociedades les ha tocado la Segunda Guerra Mundial, a otras les ha tocado una peste como la fiebre española o la peste negra o lo que fuera, a otras sociedades les ha tocado 50 o 60 años de comunismo como en Rusia. Entonces, lo que estamos viviendo es trágico, no lo voy a negar. A mí me da profundo dolor ver que Argentina está yendo hacia un camino casi sin retorno, pero luchar tratando de mantener una cierta sonrisa y una cierta alegría es mucho más fácil que luchar con amargura, que luchar digamos, con el enojo visceral, porque te impide decidir. Entonces yo siempre apunto a simplemente, bueno, sonriamos un poco, todavía podemos, todavía no nos caen las bombas nucleares,
todavía hay cosas en las cuales nos podemos afincar, afianzar, en las que todavía podemos sentirnos bien. Entonces, y eso es lo que nos tiene que dar la fuerza para luchar, que todavía hay cosas por las cuales luchar. Entonces, nada más, lo cual no significa que uno no se enoje en algún momento determinado, simplemente hay que ponerle un poco de pilas a que todos estemos, no positivos en el sentido de la vida es bella, todo es color de rosa, no. Yo no quiero llegar al discurso medio falluto de estar dando un mensaje positivista, sino simplemente de que tenemos un país fabuloso, de que todavía estamos con cierta libertad, de que todavía tenemos internet para comunicarnos entre nosotros y que lo que tenemos que defender es que esto siga y lo que tenemos que defender o recuperar es que tenemos que llegar algún día a la Argentina que todos nos imaginamos, pero de eso partimos mirándolo con una visión de que todo se puede, una visión esperanzadora, una visión de que vamos a poder con estas dificultades. Nada más, eso es a lo que yo apunto.